¿Y si el anticristo ya estuviera entre nosotros? Crisis económicas, pandemias, catástrofes naturales. El mundo parece al borde del colapso. Durante siglos se profetizó un tiempo de caos, un tiempo como este. Hoy muchos se preguntan, ¿estamos viendo las señales del fin? Acompáñanos en esta investigación y descubre cómo las profecías podrían estar revelando el presente y anticipando el futuro. Las Escrituras han advertido durante mucho tiempo sobre un futuro donde las alianzas políticas se desmoronan, lo que desencadena guerras, caos y sufrimiento generalizado. En el libro del Apocalipsis 6:4 se menciona el advenimiento de un caballo rojo que simboliza la guerra y el derramamiento de sangre. Este pasaje describe cómo se le concede a su jinete el poder de quitar la paz de la tierra, incitando a las personas a matarse entre sí, y se le otorga una gran espada. Estas palabras reflejan la realidad del mundo actual. Estamos viviendo un aumento en las tensiones, con grandes naciones luchando por el control. El prolongado conflicto entre Ucrania y Rusia, con la participación de Estados Unidos y la OTAN, se ha convertido en un claro ejemplo de la polarización global. Lo que comenzó como un enfrentamiento regional ha evolucionado en una lucha geopolítica más amplia, involucrando a potencias mundiales y profundizando divisiones. A pesar de los esfuerzos de negociación, parece no haber un camino claro hacia la paz, y las recientes interacciones entre Estados Unidos y Ucrania solo refuerzan la incertidumbre respecto a un fin cercano de las hostilidades. Sin embargo, este conflicto trasciende la política y las disputas territoriales. Es parte de una batalla espiritual más amplia y oculta. A medida que aumentan las presiones económicas, el descontento social y el temor a una mayor escalada, el mundo busca a alguien que logre unir naciones y proporcionar una paz duradera. Este clamor colectivo proporciona el terreno ideal para que una figura poderosa emerja, prometiendo seguridad, diplomacia y soluciones a los problemas que enfrentamos hoy. ¿Podría ser este el escenario propicio para que el anticristo se presente como un falso redentor? Desde luego, la reciente invitación del rey Carlos III al presidente de los Estados Unidos para que visite Inglaterra podría marcar un giro en las alianzas internacionales. Este movimiento podría estar indicando la creación de una potente coalición capaz de alterar la influencia global. A través de la historia, figuras políticas han reunido esfuerzos para tratar temas como el comercio, la cooperación militar y la gobernanza mundial. Sin embargo, el pasaje bíblico de Daniel avisa sobre un líder que surgirá entre las naciones, hablando en contra de lo divino y modificando normas y períodos establecidos. Los 10 cuernos representan a 10 reyes que emergerán de este reino. Y otro líder que se levantará posteriormente será distinto de los anteriores, teniendo la capacidad de someter a 3 reyes. Este personaje se dedicará a emitir palabras arrogantes contra lo alto, perseguirá a los justos e intentará alterar los tiempos y las leyes, sugiriendo una figura poderosa que podría surgir de un grupo de líderes, asumiendo un control sin precedentes sobre el mundo. Muchos sostienen que el anticristo aparecerá a través de una coalición poderosa, creando un gobierno mundial bajo su mando. Las advertencias bíblicas indican que este dirigente no llegará de la forma que muchos anticipan. No se manifestará inicialmente como un tirano, sino que se mostrará como un salvador, un experto en diplomacia que promete soluciones a los mayores problemas del mundo. Sin embargo, detrás de estas promesas se oculta una gran trampa. En 2 Tesalonicenses se nos previene que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios,
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, mostrando que Él mismo es Dios. Las señales son evidentes: polarización global, conflictos bélicos, crisis económicas y una búsqueda de un líder que unifique. Estos sucesos se alinean perfectamente con las profecías bíblicas que advierten sobre los tiempos finales y la llegada del anticristo. Como creyentes, es esencial que permanezcamos alertas y afincados en la verdad de Dios. Te invito a reflexionar sobre estas advertencias y a fortalecer tu fe en tiempos de incertidumbre. Presta atención. Hoy es un momento crucial para acercarte a Dios, afianzar tu fe y prepararte para los acontecimientos venideros. Las señales de cambio en el mundo son evidentes y el cumplimiento de las profecías se desarrolla ante nuestros ojos, marcando solo el inicio de lo que está por venir. Por ello, te invito a que le des me gusta y te suscribas a este canal para estar al tanto de las próximas señales. A lo largo de los siglos, las Escrituras han advertido que los tiempos finales se caracterizarán por colapsos económicos, sufrimientos generalizados y una creciente dependencia de un sistema global corrupto. En el libro de Apocalipsis 6:6, el texto describe los devastadores efectos de la inflación y la escasez, donde un cuarto de trigo será el pago por un día de trabajo, y se mencionan 3 cuartos de cebada por la misma cantidad de esfuerzo, pero sin dañar el aceite y el vino. Esta profecía anticipa un periodo en el que lo esencial será inalcanzable y la sociedad enfrentará una opresión económica masiva. La realidad actual refleja estas advertencias, ya que muchas personas lidian con el aumento de precios, deudas abrumadoras y una brecha creciente entre ricos y pobres. En Estados Unidos se está atravesando una de las crisis económicas más severas en años recientes. Los precios de los alimentos han aumentado, lo que obliga a muchas familias a reducir sus comidas, recurrir a bancos de alimentos o endeudarse para poder alimentarse. Los préstamos para automóviles, la deuda estudiantil y los pagos de tarjetas de crédito se han vuelto insostenibles, llevando a muchos a la ruina. De acuerdo a un informe, para diciembre de 2024, la inflación anual alcanzó el 2,9%, evidenciando un aumento consecutivo y sin visos de mejora. Las tasas de interés hipotecarias han escalado hasta el 6,76% en febrero de 2025, lo que ha colocado la posibilidad de tener una vivienda fuera del alcance de las familias promedio. En momentos de adversidad económica, el temor y la desesperación pueden empujar a las personas a buscar soluciones temporales y mundanas. Sin embargo, las Escrituras nos instruyen a confiar en Dios, en lugar de en sistemas financieros inciertos. Tal como nos aconseja Mateo 6:31-33, debemos buscar primero el reino de Dios, seguros de que Él proveerá para nuestras necesidades. También Proverbios 22:7 nos advierte que la deuda es una herramienta de control que esclaviza a las personas bajo un sistema fallido. La verdadera libertad no proviene de poseer riquezas ni de contar con estabilidad financiera, sino de confiar en la provisión divina en lugar de quedar atrapados en un ciclo de deudas y dependencia. A medida que el costo de vida aumenta, un número creciente de personas se ve obligado a recurrir a la ayuda gubernamental. Esta dependencia creciente hace que la sociedad se torne más vulnerable a control externo, creando un caldo de cultivo propicio para un sistema económico global que exige obediencia total. Las advertencias bíblicas sobre esto se encuentran en el libro de Apocalipsis, donde se menciona que todas las personas, sin excepción, tendrán que recibir una marca en sus manos o frentes para poder comerciar, lo que revela un futuro donde un único gobernante, el anticristo, ejercerá dominio absoluto. ¿Podría estar la actual crisis económica preparando el camino para esta realidad? En un contexto dominado por el dinero, el poder y el control, donde muchos se sienten desalentados, Dios nos invita a no temer,
sino a depositar nuestra confianza en Él. En el Salmo 37:25 se expresa que, aunque se ha vivido por mucho tiempo, nunca se ha visto a los justos desamparados ni a su descendencia mendigando alimento. Antes de continuar con las señales que nos rodean, te invito a que apoyes este contenido dando like y suscribiéndote para que formes parte de esta comunidad. A lo largo de la historia, las enfermedades y plagas han servido como recordatorios para la humanidad. La Biblia menciona estos brotes como parte de las señales de los tiempos finales, instando a las personas a regresar a Dios. En Lucas 21:11 se profetiza que habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en diversos lugares, junto con eventos aterradores y grandes señales desde el cielo. Al observar el aumento de enfermedades infecciosas, decisiones gubernamentales restrictivas y un ambiente de control impulsado por el temor, debemos reflexionar. ¿Son estas advertencias divinas nuestro llamado a arrepentirnos y a confiar más en lo espiritual que en las soluciones terrenales? Recientemente, Estados Unidos ha enfrentado su temporada de gripe más severa en 15 años, reportando más de 37 millones de casos. Es hora de reflexionar sobre nuestra salud y espiritualidad. La CDC ha alertado que las complicaciones derivadas de la gripe han superado a las hospitalizaciones por COVID-19, lo que genera preocupación por una inminente crisis de salud pública. Los especialistas en salud muestran su inquietud ante los graves problemas que puede causar la influenza en los más jóvenes, como afectaciones neurológicas. ¿Estamos ante un nuevo desafío sanitario o hay un mensaje más profundo detrás de esto? Tal vez sea un llamado divino a que la humanidad busque a Dios en lugar de confiar en sistemas terrenales. En el Salmo 91:3 encontramos la promesa de Dios: ciertamente te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Este versículo recuerda a los creyentes que la verdadera salvaguarda proviene de lo divino, no de las instituciones humanas. En paralelo, Texas Occidental vive su brote de sarampión más grave en 3 décadas, con más de 140 contagios confirmados, especialmente entre aquellos sin vacunación. Se reporta que el 10% de los infantes en las áreas afectadas ha sido infectado, marcando un caso alarmante en 10 años. Las comunidades con tasas de vacunación más bajas enfrentan un riesgo notablemente mayor, lo que plantea serias inquietudes sobre la propagación continua de esta enfermedad. La Biblia prevé un futuro donde plagas, crisis económicas y control gubernamental impulsarán a las personas hacia una conformidad en un sistema global. En Apocalipsis 13, 16, 17 se advierte sobre una época en la que un líder impondrá una marca que prohibirá la compra y venta sin ella, afectando a todos, sin distinción de clase. Dada la coyuntura actual, estas advertencias resuenan con gran vigencia. Las emergencias sanitarias como pandemias y brotes han dado lugar a un incremento en la regulación gubernamental. Con cada nueva crisis, la sociedad se adapta más a las restricciones, el seguimiento digital y la obediencia a las autoridades centralizadas. Es fundamental que reflexionemos sobre nuestro bienestar integral y busquemos respuestas más allá de lo superficial. ¿Te has preguntado si estos eventos recientes podrían estar sentando las bases para un sistema de control aún más riguroso? Es posible que estemos asomándonos a las primeras fases del dominio del anticristo, tal como se menciona en las Escrituras. Aunque la imagen completa todavía no es evidente, hay algo innegable. Los creyentes deben estar más alertas que nunca, confiando en Dios y no en sistemas humanos inciertos. En el Salmo 103, 2, 3 se nos recuerda: bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. En lugar de dejarse llevar por el temor, Dios nos invita a confiar en su poder sanador.
a buscar su sabiduría y a ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Si bien los avances médicos son esenciales para la salud y la prevención, la verdadera paz y seguridad no provienen del mundo, sino de la fe en la protección y provisión divina. Las pandemias y brotes no son meros sucesos aislados, son llamados de atención para que la humanidad regrese a Dios. Él nos está instando a despertarnos, a arrepentirnos y depositar nuestra confianza en Él. Aunque el mundo pueda estar convulsionado, el reino de Dios permanece firme. La Biblia nos advierte que los desastres naturales se intensificarán en los tiempos finales, generando destrucción, caos y sufrimiento. Estos acontecimientos son un aviso, incitando a las personas a retornar a Dios antes de que sea demasiado tarde. En el libro de Apocalipsis se revela una profecía inquietante sobre catástrofes ambientales. Un ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol comenzó a quemar a la humanidad con fuego. Este fragmento presagia condiciones climáticas extremas, como temperaturas elevadas, incendios forestales devastadores y una destrucción ambiental generalizada. El deshielo acelerado de los casquetes polares ha alcanzado niveles alarmantes, provocando una serie de consecuencias globales. El aumento en el nivel del mar está amenazando a ciudades costeras, desplaza a comunidades enteras y convierte áreas que antes eran prósperas en lugares inhabitables. Las inundaciones y la erosión están debilitando la infraestructura, provocando el colapso de edificios y sistemas esenciales ante el embate de fenómenos meteorológicos extremos. Es momento de reflexionar sobre la realidad que enfrentamos. Según lo reportado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, los eventos relacionados con el clima han aumentado casi el doble en los últimos 20 años, lo que evidencia una notable inestabilidad ambiental. Sin embargo, ante esta adversidad, el Salmo 46, 1-3 nos brinda un bálsamo de tranquilidad. Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en momentos de dificultad. Por eso no debemos temer, aunque la tierra tiemble y las montañas caigan al mar. A pesar del caos global, los creyentes son recordados de que Dios continúa al mando. A medida que crecen estos desastres naturales, gobiernos alrededor del mundo están intensificando su control sobre la sociedad, bajo la justificación de acciones climáticas y sostenibilidad. Pero, ¿podrían estas crisis ser una estrategia para establecer una gestión global única? ¿Se está utilizando el miedo para moldear las decisiones de la población? ¿Es posible que estemos presenciando los cimientos de un gobierno mundial tal como se menciona en las Escrituras? Apocalipsis 13:7 nos advierte sobre un tiempo en el que se le otorgará autoridad a un solo líder sobre todas las razas, lenguas y naciones. Lo que está ocurriendo actualmente no es fortuito. Estos acontecimientos se desarrollan como se había predicho, instando a las personas a regresar a Dios antes de que la manipulación se afiance por completo. En períodos de incertidumbre, la Biblia nos invita a buscar la protección divina. Así lo expresa el Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo se acogerá a la sombra del Todopoderoso. Sin importar el desorden que nos rodee, Dios ofrece refugio a quienes depositan su confianza en Él. Aunque el miedo y la ansiedad puedan invadir el mundo, Isaías 41:10 nos conforta. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque soy tu Dios. En lugar de confiar en sistemas inestables, nuestra fe debe reposar en la provisión y soberanía del Creador. En estos tiempos es esencial mantenernos alerta, firmes en nuestra fe y decididos en nuestra confianza. Estados Unidos vive momentos inusuales que han sumido a muchos en una crisis de temor. La aterradora imagen de un cielo rojo
Las tormentas devastadoras, las inundaciones y el desasosiego económico que sacuden los cimientos de la nación parecen estar interrelacionados de una manera inquietante. ¿Qué es lo que puede estar oculto tras estos eventos? ¿Son quizás un mensaje divino para la humanidad, tal como se describe en las Escrituras? Te invito a reflexionar sobre estos indicios y a descubrir los significados profundos que se despliegan ante nuestros ojos. Recuerda dar me gusta a este video y suscribirte para recibir más revelaciones sorprendentes. En la noche pasada se presentó un fenómeno inusual en el cielo de Estados Unidos, generando temor y desconcierto entre la población. Personas de grandes ciudades como Seattle, Phoenix, Chicago y Miami reportaron simultáneamente un cielo de un inquietante tono rojo sangre que se mantuvo durante casi 3 horas. Este fenómeno extraordinario, que ocurrió a la vez en varios lugares, ha llevado a muchos a considerar que no fue un acontecimiento natural, sino una advertencia profética. Las señales en el suelo, como la sangre, el fuego y el humo, nos advierten sobre un tiempo en que el sol se tornará en tinieblas y la luna adoptará un color sanguinolento, presagiando una era de gran tumulto. Sin embargo, estos fenómenos celestiales a menudo van acompañados de devastadoras catástrofes naturales, como terremotos e inundaciones, que provocan un sufrimiento y destrucción inmensa. La posibilidad de desastres ambientales, inestabilidad política y agitación social podría intensificarse mientras la humanidad lidia con las consecuencias de sus acciones. Nuestros sistemas económicos pueden experimentar interrupciones severas, llevando a recesiones globales y a situaciones financieras precarias. Todo esto parece ser un presagio del inicio de un periodo caótico. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La humanidad deberá enfrentar la cruda realidad de que las decisiones que tomamos hoy moldearán el mundo de mañana. Estas señales son un recordatorio de que estamos viviendo un momento crucial, uno que exige reflexión, arrepentimiento y una preparación espiritual a medida que nos acercamos a los días finales. Este desastre se desarrolla ante nosotros mientras un enorme sistema de tormentas avanza por Estados Unidos, causando estragos y daños catastróficos. Un devastador fenómeno climático ha recorrido el país, dejando a su paso granizadas, inundaciones y vientos destructivos que han afectado a millones de personas. Más de 195,000 hogares y establecimientos se encuentran sin electricidad, sumergiendo a numerosas comunidades en la oscuridad. Las carreteras están cerradas, lo que ha originado accidentes. Árboles y líneas eléctricas han sido derribados por ráfagas violentas, obstruyendo vías y ocasionando una devastación generalizada, dificultando que quienes buscan refugio puedan hacerlo, al igual que los rescatistas, para llegar a los que requieren ayuda. Este clima extremo ha provocado más de 130 incendios forestales, trágicamente resultando en pérdidas humanas y daños materiales. A medida que desastres naturales continúan asediando la nación, el planeta parece estar sufriendo bajo el peso de estas calamidades. La Biblia menciona sucesos como estos, advirtiendo que la tierra temblará debido a la desobediencia de la humanidad hacia Dios. En Isaías 13:13 se dice, «Por tanto, haré temblar los cielos y la tierra se moverá de su lugar». Cuando las personas se desconectan de la voluntad divina,
La creación se resiente, gimiendo y padeciendo por la carga del pecado humano. Se establece claramente que Dios castigará a los malvados y recompensará a los fieles. La aparición de estas señales actúa como un llamado a la introspección, invitando a examinar nuestra relación con lo divino y a arrepentirnos de nuestras faltas, recordándonos la importancia de humillarnos y buscar el perdón antes de que sea demasiado tarde. ¿Es este un mensaje de advertencia para cuidar nuestro entorno? Si te interesa profundizar en estas profecías, no dudes en dar like y suscribirte. En años recientes, el rápido desarrollo de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, ha generado discusiones sobre el futuro de la humanidad, un fenómeno que parece resonar con las profecías bíblicas de antaño. Con la continua evolución de la IA, muchos la consideran como una herramienta que transformará nuestras vidas. Imagina un futuro donde la inteligencia artificial tome las riendas de la vida humana. Esto podría parecer un escenario lejano, pero, en verdad, ya estamos encaminados hacia una dependencia tecnológica que puede llevarnos a perder nuestro sentido de autonomía y responsabilidad ética. Además, esta situación podría dar origen a un nuevo orden social que trastocaría los valores humanos, complicando la diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto. Existen advertencias sobre la llegada de un tiempo de gran tribulación, un periodo de desafíos y sufrimiento donde la moralidad y la espiritualidad de la humanidad se verán sometidas a pruebas sin precedentes. A lo largo de nuestras rutinas, la IA se está integrando en múltiples facetas de nuestras vidas. Un avance impactante en esta revolución tecnológica es el desarrollo de sistemas de armas autónomas, tales como drones y robots de combate, que podrían operar independientemente de la supervisión humana al realizar ataques. A esto se suman sistemas de control encubiertos que nos afectan diariamente. Un claro ejemplo es el fenómeno inquietante de una niebla extraña que ha sido reportada en ciudades importantes. Este fenómeno, a menudo vinculado a cambios atmosféricos o contaminación, a veces se interpreta como un indicador de que algo más profundo está sucediendo. Podría tratarse de tecnología de vigilancia que observa a los ciudadanos y rastrea sus movimientos de manera disimulada. Estos sucesos inusuales no son meramente incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de control, sugiriendo que la humanidad, en su ignorancia, está siendo guiada. Algunos profetas han advertido sobre la conexión entre el ascenso de la inteligencia artificial y las tecnologías de vigilancia con profecías bíblicas. En el libro del Apocalipsis se menciona a una bestia que alcanzará el poder, dominará sobre la tierra y desviará a las personas. Con el crecimiento acelerado de la IA y el uso creciente de sistemas de monitoreo, ciertos analistas consideran que estas visiones proféticas se refieren al creciente dominio que las máquinas y sus sistemas ejercen sobre nuestras vidas. Es momento de reflexionar sobre el camino que estamos tomando y estar alertas ante las implicaciones de esta evolución tecnológica. Te invitamos a dar clic en el botón de me gusta y suscribirte para descubrir más profecías impactantes. Una de las preocupaciones más serias en Estados Unidos es la crisis económica, que está generando un profundo sufrimiento en la población. La pobreza se convertirá en un problema generalizado en la sociedad estadounidense a medida que sus graves consecuencias se manifiesten. Con un número creciente de personas y familias enfrentando colapsos financieros, es probable que las diferencias sociales se agraven, intensificando la tensión entre los acomodados y aquellos en apuros. La carencia de acceso a necesidades básicas como alimentos, atención médica y educación dará lugar a una generación que encontrará dificultades para escapar del ciclo de la pobreza, perpetuando la desigualdad y ampliando la brecha económica. En un contexto donde tantos luchan diariamente,
Es plausible que aumenten las tasas de criminalidad, ya que algunos recurren a medidas desesperadas para cuidar de ellos mismos y sus seres queridos. La presión y la incertidumbre provocadas por las dificultades económicas pueden ocasionar crisis de salud mental, con un mayor número de personas lidiando con problemas como la depresión, la ansiedad y la pérdida de esperanza ante el futuro. En este momento, muchas empresas estadounidenses atraviesan una ola de inestabilidad financiera, con numerosas firmas enfrentándose a la bancarrota o esforzándose por mantenerse a flote. Incluso grandes corporaciones que solían parecer invulnerables, como Starbucks y Nike, han tenido que lidiar con la dura realidad de una economía tambaleante. Estas importantes marcas han informado de una drástica caída del 35% en el gasto de los consumidores en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que indica un declive crítico en los sectores minorista y de consumo. Las empresas se hallan en medio de una severa crisis financiera, recortando empleos, cerrando sucursales y ajustando sus operaciones para sobrevivir. La tasa de desempleo ha escalado al 4%, alcanzando niveles no vistos en años recientes, dejando a millones de estadounidenses sin trabajo y enfrentando perspectivas desalentadoras. El mercado laboral se ha vuelto cada vez más competitivo, con menos oportunidades disponibles, ya que las empresas recurren a la automatización para reemplazar la mano de obra humana. La alarmante escalada en el desempleo está llevando a innumerables familias e individuos a enfrentar dificultades para satisfacer sus necesidades más elementales. Muchos se encuentran atrapados en una vorágine de deudas, con ahorros agotados y la constante amenaza de desalojo o embargos. La cohesión social se ve amenazada y el futuro se presenta más incierto que nunca. Esta crisis económica anticipa una problemática más profunda que afecta a gran parte de la población, sumiéndola en un ciclo incesante de pobreza y desesperanza. Al mismo tiempo, se está materializando lo que algunos consideran profecías. En el libro de Santiago 5:1-6 se describe de manera contundente las repercusiones de la avaricia desmedida, advirtiendo a los acaudalados sobre las calamidades que se avecinan. Se menciona que sus riquezas se han descompuesto y sus vestimentas están en ruinas. El deterioro de su oro y plata será un testimonio en su contra, devorando sus cuerpos como el fuego. Este panorama se manifiesta en la actualidad, donde la riqueza se concentra en pocas manos y la mayoría lidia con el aumento de la pobreza, el hambre y la angustia. Recientemente se han observado tensiones geopolíticas en ascenso, especialmente entre Estados Unidos y otras potencias globales. Esta creciente tensión no solo refleja luchas políticas y económicas, sino que también puede interpretarse como un indicio de que las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos están ganando forma. La idea de una posible unión de Estados Unidos con naciones vecinas como Canadá y México ha circulado durante años. Sin embargo, ante un contexto político y económico cada vez más inestable, esta posibilidad ahora parece más realista que en el pasado. El concepto de expansión territorial para fortalecer la economía ya no es simplemente un concepto teórico. De hecho, el actual presidente de EU, Donald Trump, ha manifestado un interés significativo en este asunto, llegando a declarar que le gustaría que Canadá se convirtiera en el estado número 51. Aquí se exploran opiniones serias que podrían influir en la dirección futura del país. Actúa ahora. La situación actual internacional y sanitaria demanda nuestra atención. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, destacó que el presidente Trump busca apoderarse de las extensas riquezas naturales de Canadá, en especial
de sus valiosos recursos minerales. Este interés surge en un contexto en el que Estados Unidos, que alguna vez fue una potencia dominante, enfrenta crecientes dificultades tanto internas como en el ámbito global. A medida que las tensiones con rivales geopolíticos aumentan, la idea de unir naciones para consolidar su fuerza económica y estabilidad política se hace cada vez más relevante. Esta realidad ha llevado a muchos a cuestionarse si estos cambios podrían ser un indicativo del cumplimiento de antiguas profecías. Según textos sagrados, habrá un momento en que las naciones estarán en conflicto, disputando el poder y la influencia, lo que podría dar lugar a un nuevo orden mundial caracterizado por la inestabilidad, enfrentamientos y el eventual caos entre el bien y el mal. Un tiempo en el cual se espera el regreso de Cristo para establecer su reino. En paralelo, la reaparición del brote de sarampión en los Estados Unidos ha generado gran alarma entre expertos en salud y la población. Se han registrado cientos de casos y se anticipa un aumento en el número de infecciones, especialmente en lugares como Texas y Nuevo México, donde el contagio se ha propagado rápidamente. La mayoría de los afectados son niños que presentan síntomas como fiebre, tos, secreción nasal y un sarpullido rojo y acuoso. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han señalado que muchos de los contagiados necesitarán ser hospitalizados, en particular los menores de 18 años, dado que la enfermedad puede acarrear complicaciones graves. Además, la situación podría agravarse por factores como el cambio climático, los viajes internacionales y el creciente nivel de resistencia de los patógenos a los antibióticos. Es fundamental estar informados y proactivos ante estos retos que afectan nuestra salud y bienestar. Ante el resurgir de enfermedades como el sarampión, surge la creencia de que estas crisis de salud son no solo una alerta, sino también una manifestación de las profecías bíblicas, generando efectos devastadores en naciones enteras. Esta realidad ha producido un clima de temor, sufrimiento y pérdida. Es posible que el futuro traiga pandemias aún más destructivas. Nuevas dolencias podrían aparecer con mayor rapidez y letalidad, afectando a comunidades alrededor del mundo. Para muchos cristianos, esto se interpreta como un cumplimiento de lo anunciado en las Escrituras, que advierten sobre la llegada de enfermedades en los últimos tiempos. Se considera que estos padecimientos son parte de las señales que anteceden al regreso de Cristo. En el Evangelio de Mateo, Jesús menciona los signos que marcarán el fin de los tiempos, donde se oirán de guerras y rumores de conflictos. Sin embargo, se nos recuerda que no debemos alarmarnos, ya que estos eventos son parte del proceso y el fin aún está por venir. Las naciones se enfrentarán entre sí y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares, lo que se identifica como el inicio de las contracciones de nacimiento según Mateo 24, 6, 8. Los teólogos interpretan estas contracciones como un símbolo del sufrimiento y la angustia que se incrementará conforme se acerque la venida de Cristo. Los brotes de sarampión, junto con otras epidemias, son vistos por muchos como una señal de que estamos viviendo estos tiempos finales. El sufrimiento que provocan enfermedades como el sarampión nos recuerda nuestra fragilidad y la necesidad de la intervención divina. Las Escrituras nos enseñan que en tiempos de pestilencia y enfermedad debemos acudir a Dios en busca de sanación, consuelo y protección. Este llamado nos invita a reconocer nuestra dependencia de Él y a buscar su misericordia, ya que solo Él tiene el poder para sanar y restaurar. En 2 Crónicas 7:14 se nos recuerda que Dios promete:
Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, orare y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este pasaje resalta la crucial importancia de la oración y el arrepentimiento en momentos de crisis. Únete en esta búsqueda de conexión espiritual y reflexión, buscando la luz y la guía en tiempos desafiantes. En momentos de enfermedad y sufrimiento, se nos invita a buscar la intervención y la guía de Dios. La actual epidemia de sarampión, junto a otras crisis sanitarias globales, pone de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra realidad. Este fenómeno actúa como un llamado a la reflexión sobre nuestras vidas espirituales, instándonos a regresar hacia lo divino. No son eventos aislados, sino parte de un plan celestial más amplio que nos induce a alejarnos del pecado y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos advierte que estas señales se intensificarán a medida que se acerque el retorno de Cristo y deben recordarnos la importancia de estar alertas y en constante oración. En el marco de esta crisis sanitaria, es fundamental que, como sociedad e individuos, busquemos la sanación y la protección del Altísimo, ya que solo a través de la fe y la oración hallaremos la fortaleza necesaria para enfrentar tales adversidades. El renacimiento del sarampión y otras enfermedades trasciende lo meramente sanitario. Es una crisis de índole espiritual que subraya nuestra necesidad de la misericordia divina y convoca a un genuino arrepentimiento. Solo a través de la gracia de una sanación real y la restauración del alma. En estos tiempos difíciles, volvámonos a Él con corazones sinceros, solicitando su protección y guía. Las advertencias bíblicas acerca de pestilencias y enfermedades no tienen como objetivo infundir miedo, sino más bien despertar nuestra conciencia sobre nuestro estado espiritual y la urgencia de buscar a Dios en arrepentimiento. El momento de solicitar su misericordia es ahora. A medida que las señales se manifiestan, es solamente mediante la intervención de Dios que podremos hallar paz y sanación en medio de la crisis. En cuanto al bautismo, este es considerado por algunos como un acto meramente simbólico o un trabajo humano que no es esencial para la salvación. Sin embargo, esta visión ignora las instrucciones directas que Jesús y los apóstoles brindaron. El bautismo no es una ceremonia humana, sino un mandamiento divino. Si el arrepentimiento, que implica un cambio auténtico, y la renuncia al pecado, es crucial para la salvación, entonces el bautismo, que es una expresión externa de una fe interna, también es fundamental. Es momento de actuar. Descubre cómo tu fe debe manifestarse en acciones concretas. El apóstol Pablo afirmó que los que cumplen la ley serán justificados, mientras que Santiago dejó claro que un hombre es justificado por obras y no solo por fe. Estas afirmaciones subrayan que una fe genuina se traduce en acciones, y el mandato de Jesús sobre el bautismo representa un paso crucial de obediencia. La enseñanza primitiva de la Iglesia se centraba en el llamado constante a arrepentirse y bautizarse. Ignorar este sacramento es pasar por alto la instrucción directa de Cristo, intentando acercarse a Dios por un camino alternativo, lo que contradice su advertencia sobre entrar en el redil de otra manera, comparando a tales personas con ladrones y asaltantes. Por lo tanto, el bautismo es fundamental y no un asunto opcional en el proceso de salvación. La codicia ha sido una fuerza destructiva a lo largo de la historia. Desde los inicios de la humanidad, el anhelo desmedido ha llevado a consecuencias nefastas, como cuando Eva consumió el fruto prohibido, introduciendo el pecado en el mundo. Este mal se repite en la Biblia. El deseo de Achán por lo ajeno causó grandes sufrimientos a toda Israel, y Judas Iscariote traicionó a Jesús por dinero.
Salomón advirtió sobre el daño que la codicia puede causar, afirmando que el hombre avaro trae problemas a su hogar y observando que la búsqueda de riquezas nunca satisface. En el Nuevo Testamento, Pablo señala que el amor al dinero es la raíz de numerosos males, arrastrando a quienes lo persiguen a muchas tristezas. La codicia no solo afecta a las personas de forma individual, sino que también desestabiliza familias y sociedades, impulsando a veces a la gente a mentir, robar o aprovecharse de otros. La Biblia, de forma coherente, promueve la satisfacción y la generosidad como soluciones a esta avaricia, animando a los creyentes a enfocarse en tesoros eternos en lugar de posesiones materiales. En cuanto a la pregunta de si todas las religiones conducen a Dios, en nuestro mundo pluralista, hay voces que sostienen que todas las tradiciones religiosas llevan al mismo fin. Incluso el Papa Francisco, en un discurso ante un encuentro interreligioso, se refirió a las religiones como distintos lenguajes que expresan la búsqueda de lo divino y alentó a celebrar su diversidad. Reflexiona sobre estas enseñanzas y busca ser un agente de cambio en tu entorno. Descubre la verdad que transforma. Este enfoque, centrado en la inclusión y el respeto, plantea una pregunta fundamental. ¿Se alinea con las enseñanzas bíblicas? Las propias palabras de Jesús desafían esta idea. Él afirmó: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí», según Juan 14:6. Esta declaración no deja espacio para múltiples maneras de llegar a Dios. En el cristianismo se sostiene que la salvación se obtiene únicamente a través de la fe en Jesucristo. Otras religiones, como el Islam y el judaísmo, tienen concepciones drásticamente diferentes sobre la identidad y el papel de Jesús. Para el Islam, Él es un profeta, no el Hijo de Dios, mientras que el judaísmo no lo considera el Mesías. Estas diferencias son fundamentales y hacen imposible reconciliar todas las religiones bajo una única verdad universal. La Biblia refuerza la exclusividad de Cristo como la única vía hacia Dios. Hechos 4:12 afirma: «No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos». Proponer que todas las rutas conducen a Dios contradice la coherencia de las Escrituras, que presentan a Dios como inmutable y fiel, tal como se señala en Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8. Además, Pablo advierte que Dios no es autor de confusión. 1 Corintios 14:33. La Biblia clasifica a todos los otros dioses como falsos. Éxodo 12:12, Jeremías 11:13. Rechazando los caminos erróneos y aceptando la verdad, las Escrituras invitan a los creyentes a buscar lo que se revela en ellas, sin dejarse llevar por opiniones o tradiciones ajenas, sin importar cuán inclusivas o atractivas parezcan. Jesús advirtió que su mensaje provocaría divisiones, incluso en el seno familiar, debido a su carácter exclusivo. Mateo 10:34-36. El Evangelio se encuentra en Cristo. A medida que el mundo enfrenta interrogantes sobre inclusión y espiritualidad, es crucial mantenernos firmes en la verdad bíblica. El camino a Dios no es amplio ni se ajusta a todas las creencias, sino que es estrecho, como Jesús lo describió en Mateo 7:14. Este camino exige fe, obediencia y un compromiso decidido de seguirlo solo a Él. Al final, la verdad de las Escrituras permanece inalterable. Descubre el camino hacia la salvación y transforma tu vida en Cristo. Solo hay un único camino hacia Dios, y ese es a través de Jesucristo. Pero, ¿de qué necesitamos ser salvados? La comprensión de la salvación se inicia en la narración sobre la creación de la humanidad, como se relata en el libro de Génesis, donde Dios insufló vida al ser humano con su aliento. Este acto divino estableció nuestra relación con el Creador, quien afirmó a través de Ezequiel que todas las almas son mías. Sin embargo, el pecado rompió este vínculo, trayendo la mortalidad y la separación de Dios.
Ezequiel también menciona que la persona que peca morirá, un concepto que Pablo confirma al afirmar que todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. La consecuencia más grave del pecado es la muerte, tal como advierte Romanos al decir que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta necesidad tan profunda de salvación es la razón por la que Jesucristo vino al mundo, buscando a los perdidos para rescatarlos. Gracias a su sacrificio, nos liberó del yugo del pecado, ofreciendo vida eterna a aquellos que lo aceptan. El amor divino hacia la humanidad se manifiesta claramente a través de Jesucristo. En Romanos se revela que Dios prueba su amor por nosotros al morir Cristo por nosotros cuando éramos aún pecadores. Este acto de gracia nos brinda una vía hacia la reconciliación con Dios, aunque requiere una respuesta activa. Isaías nos invita a la conversión, diciendo que busquemos al Señor mientras se puede hallar y que abandonemos el camino del mal. Regresar a Dios nos permitirá experimentar su misericordia. La salvación es un regalo, como se menciona en Efesios, pero no significa vivir sin responsabilidad. Cuando le preguntaron a Jesús cómo obtener la vida eterna, resaltó la importancia de amar a Dios, amar a nuestro prójimo y seguir sus mandamientos. La fe y la obediencia son dos caras de la misma moneda. Pablo nos recuerda que no podemos seguir viviendo en el pecado si hemos muerto a él. La verdadera fe impulsa a los creyentes a armonizar sus vidas con los mandamientos de Dios, abandonando el pecado y buscando la justicia. La salvación no es un evento aislado, sino un camino que abarca toda la vida, iniciado por el arrepentimiento y continuando con el crecimiento en la fe y la obediencia. Pablo advierte sobre el peligro de regresar al pecado tras recibir la gracia divina, cuestionando si seguiremos pecando para que la gracia aumente, a lo que responde categóricamente que no. Aquellos que se mantienen firmes en su camino recibirán una recompensa al regreso de Cristo, otorgando vida eterna a quienes han perseverado en su fe. La fe juega un papel fundamental en esta travesía hacia la salvación. Se enriquece a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la confianza en las promesas de Dios. La fe inquebrantable de Abraham sirve de ejemplo para todos los creyentes, quien no titubeó ante el compromiso divino, convencido de que lo prometido se cumpliría. La fe no se centra en recibir respuestas inmediatas, sino en confiar en el tiempo y el propósito de Dios. En Hebreos 11:1, la fe se define como la esencia de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Esta confianza se refleja en la vida de personajes bíblicos que, como Sadrach, Mesach y Abednego, mantuvieron su fe ante la muerte. Sus relatos son un estímulo para mantener la fe, sin importar las dificultades. La oración es un vínculo esencial con Dios, tanto para fortalecer la fe personal como para interceder por otros. Pablo anima a orar constantemente y a presentar petitions con gratitud. La oración intercesora, como lo ejemplifica Elías en sus fervias, pone de manifiesto la fuerza de la oración colectiva y sincera. Jesús enfatizó la importancia de la oración privada y sentida, invitando a buscar un lugar secreto para comunicarse con el Padre. Te invito a que hagas de la oración y la confianza en Dios una parte integral de tu vida diaria. Reflexionemos sobre la importancia de la oración constante, donde se destaca que este elemento es crucial en la vida espiritual. En la parábola de la viuda persistente, se subraya la necesidad de mantenernos en comunicación con Dios y no desmayar ante las adversidades. La salvación nos convoca a un proceso de transformación que exige fe, obediencia y tenacidad. Este camino se establece sobre el amor divino, materializándose gracias al sacrificio de Cristo. Implica un alejamiento del pecado, el desarrollo de una vida justa y la plena confianza en las promesas de Dios.
Mediante la oración, el estudio de la Biblia y la comunidad de creyentes, nos mantenemos firmes en nuestra fe, accediendo al don de la vida eterna. En cada etapa de este recorrido, la gracia y la presencia divina nos sostienen y nos recuerdan que la salvación no solo implica escapar de la muerte, sino que también es una invitación para vivir de manera que glorifiquemos a Dios. En cuanto al futuro de Europa post-cristiana, Bruce Bowers plantea un dilema crucial. ¿Puede el continente mantener su identidad sin la base del cristianismo? A medida que Europa se torna más secular y presenta una fragmentación cultural, se ha generado un vacío que permite la proliferación de diversas ideologías. El Islam, en particular, ha ganado terreno gracias al fervor de muchos inmigrantes dispuestos a preservar sus tradiciones. La disminución del cristianismo suscita temores sobre la transformación de Europa en lo que algunos denominan Eurabia, un lugar donde los valores islámicos y culturales podrían dominar. En contraposición, varias naciones de mayoría musulmana evidencian un fuerte compromiso con sus raíces religiosas, manteniendo la fe como un pilar fundamental en su vida cotidiana y en sus normas sociales. Esta disparidad en la devoción religiosa entre Europa y ciertas regiones del mundo islámico agrava las inquietudes sobre el futuro del continente en una era post-cristiana. La reducción del cristianismo, sin embargo, no se atribuye solo al ascenso del Islam. El secularismo y el rechazo a los valores religiosos tradicionales juegan un papel primordial. Para muchos en Europa, la fe se ha convertido más en un símbolo cultural que en una práctica vivida. Te invito a profundizar en tu propia relación con la espiritualidad y a reflexionar sobre lo que la fe significa en tu vida. Descubre cómo la relación entre la sociedad europea y el cristianismo ha cambiado radicalmente y toma conciencia de este fenómeno que está redefiniendo la identidad cultural. Muchos individuos que se consideran cristianos culturales se identifican con esta fe, pero sin una conexión auténtica con sus principios espirituales y morales más profundos. Esta desconexión creciente refleja una tendencia más amplia en la que la religión se percibe como una herencia histórica, en lugar de una fuerza activa en la vida cotidiana. La fe, que antes era un pilar en la identidad europea, ha perdido su relevancia y se enfrenta a un notable declive. En la actualidad, la religión ocupa un lugar marginal en la vida de muchas personas. Un bajo porcentaje de europeos prioriza prácticas religiosas y muy pocos participan en ceremonias o actos de oración. Esta disminución se extiende incluso a las creencias fundamentales del cristianismo, con muchos abandonando la idea de un Dios personal y activo, convirtiendo la fe en meros rituales o tradiciones culturales. La estructura moral y espiritual que antes caracterizaba al cristianismo está siendo reemplazada por un secularismo difuso. Las ideologías seculares han erosionado la influencia del cristianismo en la sociedad europea. A través de la historia, institutos religiosos como la educación y el gobierno han adoptado principios seculares, facilitando el surgimiento de nuevos movimientos que actúan con un fervor casi religioso. Corrientes como el ambientalismo radical y el consumismo están ganando protagonismo, sustituyendo los valores cristianos tradicionales. Dentro de las iglesias, esta adaptación a la cultura secular ha debilitado su autoridad. Temas como el matrimonio, la sexualidad y el aborto, que anteriormente se fundamentaban en enseñanzas bíblicas, ahora generan conflictos, llevando a muchas denominaciones a modificar su postura para alinearse con las normativas sociales contemporáneas. Esta acomodación ha desencantado a los cristianos más tradicionales y ha diluido el testimonio moral de la Iglesia. A medida que Europa se aleja de su legado cristiano, las repercusiones en la sociedad se van haciendo evidentes. Descubre cómo la fe puede transformar nuestras vidas.
Los valores bíblicos como la caridad, la justicia y la sacralidad de la vida, que solían ser el fundamento de la civilización occidental, están siendo sustituidos por ideologías relativistas. Sin una base moral sólida, las sociedades corren el riesgo de perder su rumbo y sentido de propósito. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado su preocupación por el alejamiento de Europa de la fe cristiana, sosteniendo que esta secularización ha derivado en una falta de claridad moral e identidad. Estas observaciones resaltan los desafíos fundamentales que enfrenta Europa mientras persiste en su camino. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Recientemente, un acontecimiento extraordinario ha renovado el fervor en este espacio sagrado. Una luz celestial surgió del Santo Sepulcro, inundando la basílica con un resplandor divino. En pocos minutos, esta luminosidad rodeó a toda la congregación, en medio de la proyección de las velas encendidas por el patriarca griego, generando una atmósfera espiritual sin igual que conmovió profundamente a los presentes. Este milagro evocó lágrimas de alegría, reafirmando la importancia histórica y espiritual de la Iglesia del Santo Sepulcro como un faro de fe en el corazón de Jerusalén. Dentro de sus muros antiguos se reveló un fenómeno asombroso: un crucifijo, cuyos ojos habían estado cerrados durante siglos en silenciosa vigilia, de pronto se abrió. Este acontecimiento extraordinario, aunque no inusual, resuena con fuerza como un hecho significativo. Imagina la escena: un grupo de fieles reunidos en oración, de repente son testigos de un movimiento inesperado. Los ojos del crucifijo, cerrados por tanto tiempo, se abren lentamente, dando paso a una presencia divina que invade cada corazón. Este milagro no solo desafía la lógica, sino que también fortalece la convicción de quienes lo presencian. A medida que nos adentramos en este relato maravilloso, prepárate para ser transportado a un mundo de maravillas, donde la esencia supera lo habitual. Este instante reafirma nuestra fe en la grandeza divina, recordándonos la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Mantente atento y déjate cautivar por esta narrativa milagrosa, una historia de fe, devoción y la inquebrantable presencia de lo divino entre nosotros. La Iglesia del Santo Sepulcro, conocida también como la Iglesia de la Resurrección, se encuentra en el barrio cristiano de la antigua Jerusalén y tiene sus orígenes en el siglo IV. Este lugar posee una gran importancia, ya que es considerado el destino de peregrinación más venerado en el cristianismo y la ubicación más sagrada para los creyentes en todo el planeta. Delante de mí se erige la estatua de la Virgen María y el sitio de la crucifixión. La iglesia fue construida sobre dos lugares clave, el Gólgota y el propio sepulcro. Se cree que fue aquí donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado. Este santuario ha atraído a cristianos de todas partes del mundo durante más de 1600 años, actuando como un punto central de fe y devoción. La gestión de la Iglesia es una tarea compleja que involucra numerosas denominaciones cristianas y entidades seculares, algunas de las cuales tienen acuerdos que datan de hace siglos. Las principales tradiciones responsables de las distintas secciones son la católica romana, la ortodoxa griega y la apostólica armenia, con la participación significativa de las iglesias copta, siriaca y etíope. El Santo Sepulcro,
con su vasta historia y espiritualidad profunda, continúa siendo un núcleo crucial para el turismo religioso y cultural en Jerusalén. En su interior se llevan a cabo ceremonias importantes, especialmente en ocasiones especiales, como la celebración del fuego sagrado el Sábado Santo, dirigida por el patriarca ortodoxo griego, acompañado por los patriarcas copto y armenio, atrayendo a miles de peregrinos. En la capilla copta, un altar venerado destaca las diversas tradiciones que coexisten en la iglesia. Históricamente, los georgianos fueron los encargados de la llave del edículo, una estructura que alberga profundos misterios. Recientemente, este sagrado lugar fue testigo de un evento extraordinario, una intervención divina percibida como una manifestación celestial que tocó profundamente a los peregrinos y creyentes por igual. Esta intervención refuerza la santidad y atractivo de este lugar venerado, consolidando su estatus como un faro de fe. Ven y descubre esta joya espiritual que ha inspirado a millones y sigue siendo un símbolo de esperanza y devoción. Descubre el asombroso legado de un evento que sigue iluminando nuestras vidas. Este lugar no solo es un reflejo del pasado, sino también un testimonio vibrante de la fe de millones de cristianos a lo largo de la historia. La Iglesia del Santo Sepulcro se erige como un faro de creencias, evocando los maravillosos acontecimientos que rodean la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Construida sobre el Monte Calvario y la tumba de Jesús, esta sagrada ubicación invita a los fieles a adentrarse en un profundo misterio divino. Al investigar su rica historia, revelamos la narrativa extraordinaria del sacrificio de Jesús, su muerte redentora y la asombrosa resurrección que la siguió. Este templo no solo honra esos momentos cruciales, sino que también se presenta como un refugio espiritual que atrae a peregrinos de todas partes del globo. La visión del emperador Constantino y su conversión fueron un punto de inflexión que condujo a establecer esta iglesia como ícono de devoción cristiana. La identificación de la cruz verdadera aumentó su santidad, resaltando la persistente fuerza de la fe en medio de siglos de adversidad. En cada rincón de este espacio sagrado resuenan los ecos de milagros antiguos que nos recuerdan la constante presencia de lo divino en nuestras vidas. Al contemplar el fascinante entramado de historias y tradiciones que caracterizan este sitio, se nos invita a apreciar el profundo significado que sigue vibrando en el presente, una narrativa de fe inquebrantable y de intervención divina. Actualmente la tumba está resguardada en un santuario del siglo XIX conocido como el Edículo, convirtiéndose en un potente punto de devoción. Además, la Iglesia del Santo Sepulcro cuida las últimas 4 estaciones de la cruz, marcando los momentos culminantes de la pasión de Cristo. Desde su fundación en el siglo IV, este lugar sagrado ha atraído a peregrinos por generaciones, siendo venerado como la ubicación tradicional de la resurrección de Cristo. Su nombre original griego, Iglesia de la Anastasis, revela su profundo significado, resonando con el peso espiritual que este recinto atesora. Hoy es un día lleno de significado y urgencia, y te invito a que te unas a esta experiencia única. Estamos a punto de presenciar el lugar donde la tradición sostiene que Jesús reposó tras su crucifixión. Según el Nuevo Testamento, Jesús fue ejecutado en el Gólgota, conocido como el lugar del calavera, que se encuentra justo fuera de las murallas de la antigua ciudad. Una década después, se construyó un muro que delimitó el espacio de su ejecución y sepultura, integrando este sagrado lugar dentro de la ciudad, lo que cimentó la veracidad de la Iglesia del Santo Sepulcro en la actual Jerusalén. Esta iglesia abarca tanto el lugar de la crucifixión como el de la resurrección, con su impresionante basílica y el mártir donde Jesús vivió sus últimos instantes. La sección llamada Anastasis rodea la tumba donde fue enterrado,
Consagrada el 13 de septiembre del 335 d.C., la iglesia aún conserva sus puertas de madera originales de 326 d.C., un testimonio de su rica historia. Al entrar, se encuentra una escalera que asciende hacia el Calvario, decorada con maravillas que indican el sitio exacto de la crucifixión. Desde allí, otra escalera desciende hacia el ábside, que actúa como salida. El Calvario se divide en dos capillas, una para la tradición ortodoxa griega y otra para la católica. El altar de la capilla ortodoxa griega se sitúa sobre la roca del Calvario, reconocida como la 12ª estación del Vía Crucis, y presenta un hueco que permite a los peregrinos tocar este lugar sagrado. En la planta baja se encuentra la capilla de Adán, donde, según la leyenda, la crucifixión ocurrió justo encima del cráneo de Adán. Frontal al edículo, un altar resguarda la tumba de Jesús, estableciendo una conexión profunda con la historia sagrada y el legado espiritual que la Iglesia del Santo Sepulcro representa. Al recorrer estos espacios venerados, nos sumergimos en la rica herencia espiritual que ha moldeado el cristianismo a lo largo de los siglos. Dentro del edículo, un altar de mármol encierra la piedra sagrada venerada como el lugar de sepultura de Jesús, marcada por una pequeña abertura conocida como la piedra del sepulcro, que invita a los cristianos a tocar o rezar. Descubre la historia detrás de un lugar sagrado que ha perdurado a lo largo de los siglos. La edícula, protegida por una robusta estructura metálica, resguarda una tumba de gran significado religioso. Este lugar ha sido objeto de múltiples restauraciones con el objetivo de mantener su valor histórico y espiritual. Estas iniciativas reflejan un compromiso continuo por conservar la esencia de la Iglesia del Santo Sepulcro. Ahora es momento de revelar el milagro reciente que ha tenido lugar en este venerado templo, un lugar que continúa atrayendo a creyentes en busca de una conexión espiritual profunda con los eventos fundamentales del cristianismo. La Iglesia del Santo Sepulcro representa un conmovedor testimonio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, proporcionando a los fieles un refugio para la reflexión, la oración y la veneración. Este sitio sagrado encapsula los milagros que allí sucedieron, resonando con la trascendental relación de los creyentes con el sacrificio de Cristo. Tras la crucifixión, José de Arimatea y Nicodemo tomaron con respeto el cuerpo de Jesús y lo depositaron en una tumba excavada en la roca, un evento que se narra con gran detalle en las Escrituras, como en 1 Corintios 15:4, que declara su resurrección al tercer día. Los evangelios cuentan sus apariciones a los discípulos antes de su ascensión, sellando su legado divino desde el siglo IV. La Iglesia del Santo Sepulcro está íntimamente relacionada con dos sitios de gran importancia: el Gólgota, donde tuvo lugar la crucifixión de Jesús, y el lugar de su resurrección. Originalmente un cementerio judío, este terreno fue transformado en un templo pagano hasta que el emperador Constantino, guiado por una visión de la cruz, se convirtió al cristianismo y promulgó el Edicto de Milán en el año 312 d.C. Encargó al obispo Macario la excavación del área donde fueron halladas 3 cruces, una de las cuales se considera la cruz verdadera, lo que llevó a un reconocimiento romano de Gólgota. En el 326 d.C., Constantino ordenó la edificación de una iglesia sobre este sitio sagrado. La historia y el espíritu de este lugar continúan vivos, invitando a todos a explorar su significado y conexión con la fe. Descubre un lugar lleno de historia y espiritualidad, donde cada rincón evoca la esencia de lo sagrado. El sepulcro destinado a Jesús fue desenterrado al desnudarse las capas de la tierra, revelando un espacio que se considera su lugar de descanso eterno. A pesar de que la primera iglesia fue arrasada en el año 109 por Al-Hakim,
volvió a levantarse y a ser transformada por los emperadores bizantinos y los cruzados, modificando su diseño original. Hoy en día, el sepulcro se alberga en una estructura del siglo XIX conocida como el edículo, que sigue siendo un foco de veneración. Este templo también alberga las últimas 4 estaciones del Vía Crucis, señalando los instantes finales de la pasión de Cristo. Desde su creación ha actuado como un importante destino de peregrinación, siendo honrado como el sitio tradicional de la resurrección de Jesús. Su nombre en griego, Iglesia de la Anastasis, resuena con el profundo significado de la renovación. Al explorar las maravillas arqueológicas del edículo, se nos permite observar el lecho de roca, que se dice fue el lugar donde Jesús fue enterrado. De acuerdo con el Nuevo Testamento, su crucifixión tuvo lugar en el Gólgota, la aterradora colina del cráneo, situada fuera de los antiguos muros de la ciudad. Una década luego de su crucifixión, se levantó una muralla que incluyó el sitio del sacrificio y la sepultura dentro de los límites urbanos, consolidando así la veracidad de la ubicación de la iglesia en la actual ciudad antigua de Jerusalén. En la actualidad, el templo abarca tanto el lugar de la crucifixión como el de la resurrección. La majestuosa basílica conocida como Martyrum alberga el área identificada como Calvario, mientras que la Anastasis rodea la cueva tumba de Jesús. Consagrada el 13 de septiembre del 335 d.C., la iglesia aún conserva sus puertas de madera originales, datadas en 326 d.C., un verdadero testimonio de su grandeza y relevancia histórica. Al ingresar al templo, una escalera ornamentada te invita a Calvario, cuyos opulentos adornos marcan el lugar de la crucifixión de Jesús. Desde este terreno sagrado, otra escalera desciende hacia el ábside, un pasaje hacia el exterior de este recinto sacro. Calvario se divide en 2 capillas, una dedicada a la tradición ortodoxa griega y la otra al catolicismo. Visita la capilla griega ortodoxa que se alza sobre el monte Calvario, un lugar emblemático considerado como la 12ª estación del Vía Crucis. Aquí, un hueco en el suelo te invita a tocar la tierra consagrada que la sostiene. En la planta baja se encuentra la Capilla de Adán, un espacio impregnado de historias ancestrales. Según la tradición, Jesús fue crucificado justo encima del lugar donde reposa el cráneo de Adán. Frente a la entrada del edículo se levanta un altar que señala el sitio exacto de la tumba de Jesús. En este instante establecemos una conexión intensa con la rica historia sagrada y el patrimonio espiritual que encarna la Iglesia del Santo Sepulcro. La exploración de estos espacios venerados nos brinda la oportunidad de acceder a la herencia espiritual que ha forjado la fe cristiana a lo largo de los siglos. En el interior del edículo, el altar revestido de mármol sostiene la piedra sagrada, considerada el lugar de sepultura de Jesús, marcada por una pequeña apertura conocida como la piedra del sepulcro. Aquí, los creyentes pueden entrar en contacto o elevar sus oraciones, cerrando la brecha entre épocas pasadas y el presente. El edículo está rodeado por una estructura metálica protectora que salvaguarda este mausoleo sagrado. A lo largo de los años, ha pasado por múltiples restauraciones, con esfuerzos recientes encaminados a preservar tanto su integridad histórica como espiritual. Este momento cobra un significado profundo y emocional, mientras nos adentramos en la Iglesia del Santo Sepulcro y somos testigos de un milagro reciente que tuvo lugar aquí. Este lugar sagrado, cargado de historia y significado espiritual, sigue inspirando y reforzando nuestra fe, estableciendo un vínculo con los eventos cruciales de la crucifixión y resurrección de Jesús. A través de estas exploraciones, comprendemos la profunda influencia de estos acontecimientos en la historia del cristianismo y el legado perdurable que dejan. Entre los fenómenos maravillosos asociados con este sitio, se encuentra el Santo Fuego,
un evento anual venerado por los cristianos ortodoxos en todo el mundo, que se dice que surge de manera milagrosa del edículo en Sábado Santo, la víspera de la Pascua. Ven y descubre la esencia de la fe en una ceremonia única. En esta conmovedora ocasión, el patriarca ortodoxo griego, junto con líderes de diversas tradiciones cristianas, lleva a cabo un rito sagrado. La aparición del fuego sagrado se convierte en un poderoso símbolo de creencias profundas y dedicación, generando una atmósfera espiritual sobrecogedora. Se considera que este destello luminoso es una señal divina de la continua presencia e intervención de Dios en nuestro mundo. Cada año, en la Basílica, el fuego sagrado se transforma en una asombrosa manifestación de culto que toca el corazón de millones de fieles en todo el planeta. Este brillo milagroso es visto como prueba irrefutable del poder y la cercanía de lo divino, intensificando el misterio y la devoción que envuelven este lugar sagrado. Recientes y extraordinarias experiencias en la Iglesia de los Santos han impactado profundamente la percepción de este fuego, acentuando la fascinación que rodea a este sitio venerado. Al reflexionar sobre tales maravillas, es crucial reconocer el papel fundamental de la fe al interpretar y aceptar estos eventos. Estos milagros se perciben como indicadores de una conexión divina, donde los creyentes responden desde la convicción más profunda. La luz que irradia del fuego sagrado se erige como un potente símbolo de esperanza e inspiración para cristianos de todas partes. El acontecimiento del fuego sagrado no es solo un rito, sino un momento de profundo significado espiritual para quienes están presentes en la basílica, así como para los muchos que ven el evento a través de relatos y transmisiones. Esta ceremonia sagrada se manifiesta como una expresión tangible de fe, reafirmando la creencia en la resurrección de Cristo, pilar fundamental de la doctrina cristiana. Para los creyentes, el fuego sagrado va más allá de un simple espectáculo. Es un poderoso recordatorio de la promesa de vida eterna y de la constante presencia de Dios. Cada año, en la noche del Sábado Santo, el patriarca ingresa a este lugar sagrado donde se dice que esta llama milagrosa surge de forma asombrosa. Este fuego enciende velas y faroles que luego son compartidos con los peregrinos reunidos, simbolizando alegría y celebración. El triunfo de la luz sobre las tinieblas, así como la reafirmación de la resurrección de Jesús, nos inspiran a reflexionar sobre su profundo significado. Este fuego sagrado va más allá de un simple evento. Representa una fe inquebrantable y simboliza la constante presencia de Dios entre nosotros. Esta celebración fortalece las creencias de los cristianos y promueve la armonía entre diversas tradiciones dentro del cristianismo. Las recientes manifestaciones en la Iglesia del Santo Sepulcro han revitalizado los lazos espirituales y resaltado la importancia del milagro del fuego sagrado, brindando a los creyentes un nuevo aliento y robusteciendo su fe. Para muchos, estos fenómenos milagrosos son un testimonio del poder divino y del amor de Dios, confirmando su intervención en la humanidad y reafirmando el compromiso de los fieles con sus creencias. Agradecemos que nos acompañes en esta reflexión espiritual. Si esta perspectiva ha resonado contigo, te invitamos a que la compartas, le des me gusta y te suscribas. Juntos celebremos la luz de la fe y la promesa de vida eterna, tal como se menciona en 1 Corintios 15:6. Algunos detractores sugieren que las mujeres se dirigieron a la tumba equivocada, a pesar de que los guardias que custodiaban el sepulcro se encontraban aterrorizados en el suelo, como narra Mateo 28:4. Los soldados romanos no eran conocidos por sus errores. Los evangelistas detallan estos aspectos, ya que de este punto depende lo esencial del relato evangélico.
Sin resurrección no hay esperanza ni vida después de la muerte. Es un hecho que muchos de sus seguidores entregaron su vida convencidos de que Cristo estaba vivo. Aun los discípulos de Jesús se sintieron confundidos y asustados. Si quien sanó a los enfermos y resucitó a los muertos no pudo salvarse a sí mismo, ¿cómo podría salvar a otros? Una vez que comprendieron su resurrección, la historia y la tradición nos cuentan que muchos de ellos proclamaron valientemente su fe, llenos del Espíritu, hasta llegar a su glorioso final. No obstante, el destino de Lucas permanece en el misterio. Hay quienes aseguran que fue colgado de un olivo, mientras que otros relatos indican que murió de senectud. El apóstol Juan fue capturado en Éfeso y llevado a Roma, donde lo sumergieron en un recipiente de aceite hirviendo, aunque eso no le causó la muerte. Posteriormente, fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Revelación. Tras su liberación de Patmos, regresó a Éfeso, donde falleció alrededor del año 98 de Cristo. A pesar de las numerosas persecuciones y muertes violentas, el Señor incrementó la iglesia día tras día. Reflexionando sobre el testimonio de sus muertes, ¿consideras posible que los discípulos hubieran entregado sus vidas por una falsedad? Lo que vivieron tras la crucifixión encendió sus almas, llevándolos a continuar, a pesar de las dificultades y el sufrimiento, difundiendo el Evangelio y contando repetidamente las acciones de Jesús. Tras asimilar todo esto, te invito a reflexionar sobre qué harás con este Jesús que se presenta como el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. ¿Cuál es tu respuesta frente a Él en relación a una oración? Te animo a que levantes una oración al Padre, agradeciéndole por su amor. Si aún no te has entregado plenamente a Él, tal vez hoy sea el momento indicado para hacerlo. En un contexto donde se han avistado enjambres de drones, en algunas ocasiones formando figuras, surge la pregunta: ¿quién los maneja? Estoy intentando... ¿Qué es eso? Se escucha muy fuerte. ¿Has visto las imágenes que están sacudiendo la fe a nivel global? Un video acaba de aparecer desde Jerusalén, mostrando una luz cegadora descendiendo sobre la cúpula de la roca. Muchos creyentes están convencidos de que se trata de una señal divina. Es el regreso de Jesús o el mismo arcángel Miguel. Pero hay más. Esa luz chisporrotea con energía y algunos afirman haber visto una multitud de ángeles. Estas impactantes imágenes han dejado a los espectadores asombrados y aterrados. Prepárate, porque nos adentramos en este enigma. En medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, junto a las críticas de Joe Biden y las sanciones internacionales, es fascinante observar que Israel se ha convertido en el epicentro de un evento celestial asombroso en Jerusalén, una urbe impregnada de oraciones y disputas sobre su propiedad. La manifestación de Miguel, el príncipe supremo, ha provocado un intenso asombro y expectativa en medio de la agitación. ¿Cuál es el significado de esta extraordinaria aparición? ¿Por qué Jerusalén fue elegida especialmente para este fenómeno en lugar de otras ciudades del planeta? No San Francisco, no Los Ángeles, no Moscú, no París. Jerusalén lleva el peso de estos eventos finales. En los momentos más oscuros se ha enviado esperanza a Israel. Dios ha dotado a su pueblo con un protector y guía en su nombre, el arcángel Miguel, símbolo de resguardo para la nación hebrea. No solo en las Escrituras, sino también en la actualidad. Cada vez que Israel atraviesa momentos difíciles, se manifiesta la presencia divina junto a su gente, fortaleciendo su espíritu en medio del conflicto. La aparición de Miguel se interpreta como un emblema de salvaguarda, un reflejo de la rica historia de Jerusalén y su diversidad religiosa, elementos que han consagrado a la ciudad como un lugar de gran relevancia espiritual, atrayendo a millones de peregrinos y visitantes de todas partes del mundo. En este contexto sagrado, la llegada del arcángel ha resonado globalmente, renovando asombro y devoción.
La experiencia ha generado una avalancha de testimonios y descripciones vívidas de aquellos que han sido testigos de este fenómeno. Relatos que ofrecen una fascinante visión de la extraordinaria naturaleza de este evento milagroso. Los observadores han descrito una figura deslumbrante y radiante surcando los cielos por encima de Jerusalén, un ser de formidable poder y belleza. Ahora más que nunca, se invita a la reflexión sobre la importancia de esta manifestación y lo que representa para el futuro de Israel. Atrévete a descubrir la misteriosa manifestación del Arcángel Miguel. Según relatos, esta figura celestial ha sido vista en deslumbrantes vestiduras blancas, portando una espada brillante que irradia calma y serenidad a quienes la contemplan. Su presencia, llena de una energía reconocible, transmite una sensación de protección divina, mientras que un resplandor similar a un halo acentúa su naturaleza trascendental. Lo más asombroso es que la aparición de Miguel no ha sido un evento pasajero, sino un fenómeno duradero que ha cautivado a muchos en los cielos de Jerusalén. No se ha limitado a un solo punto ni a un grupo restringido de personas. Los informes llegan de diferentes rincones de la ciudad, con testigos de orígenes variados que confirman este acontecimiento extraordinario. Tanto habitantes de la ciudad antigua como turistas de diversas partes del mundo han sido protagonistas de esta experiencia. Además, se han registrado relatos de situaciones inusuales en lugares tan lejanos como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y España, donde, aunque no se mencionan en escrituras sagradas, también se han dado apariciones de figuras que recuerdan a ángeles y eventos similares. Estas manifestaciones han sido acompañadas por sonidos misteriosos que evocan el toque de una trompeta, una referencia que solo se relaciona con seres angelicales y se encuentra en el libro de Apocalipsis. La variedad de testimonios provienen de personas de distintas creencias, lo que subraya la importancia universal de este fenómeno. La cantidad y consistencia de las descripciones de testigos han aportado credibilidad a las afirmaciones sobre la presencia del Arcángel Miguel en la ciudad sagrada. No se puede pasar por alto el asombro y la maravilla que ha generado la manifestación del Arcángel Miguel en Jerusalén, un evento que ha dejado una huella significativa en la historia de la ciudad. Su aparición ha resonado en todo el mundo, cultivando un sentido profundo de asombro, esperanza y expectativa. Este fenómeno extraordinario no solo podría influir en el futuro del lugar sagrado, sino que también acarrea repercusiones importantes para el panorama global. La presencia del Arcángel Miguel en Jerusalén encierra un inmenso significado espiritual para las tres grandes religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En la tradición judía, Miguel es considerado el guardián del pueblo judío, un símbolo de protección y dirección divina. Para los cristianos, su aparición representa la intervención continua de lo divino en nuestras vidas y actúa como fuente de inspiración y anhelo. En el Islam es conocido como Gabriel y se le venera como uno de los ángeles más grandiosos, siendo un mensajero de la voluntad divina. Este acontecimiento puede servir como un puente que una a las distintas comunidades religiosas, promoviendo un sentido de unidad y conexión divina. Además, la ciudad de Jerusalén posee una gran relevancia geopolítica, situándose en el núcleo de tensiones y conflictos en Oriente Medio. La manifestación del Arcángel Miguel en esta región tan delicada podría transformar el panorama político mundial. Según creencias cristianas, Israel es visto como el pueblo elegido por Dios, auspiciado por un potente protector angelical como Miguel. Este arcángel, creado por Dios como un espíritu puro, cumple una función vital como mensajero hacia la humanidad. Miguel es un ser celestial que goza de un profundo respeto en las religiones abrahámicas.
te invitamos a reflexionar sobre el impacto que este fenómeno puede tener en la espiritualidad y la interconexión entre las culturas. Descubre la fascinante figura de Miguel, un ser celestial conocido por su extraordinaria fuerza, valentía y dedicación inquebrantable a la protección de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales se le ha retratado como un ángel guerrero con una espada llameante, actuando como un defensor contra las fuerzas malignas. Su nombre, Miguel, proviene de la lengua hebrea y se traduce en una pregunta retórica: ¿quién como Dios? Este cuestionamiento resalta la grandeza y singularidad del Creador. En el texto de Daniel, se presenta a Miguel como el príncipe principal que vela por el bienestar de los fieles, mientras que en el Apocalipsis se muestra su lucha junto a sus ángeles contra Satanás y su ejército demoníaco. Sorprendentemente, ha habido relatos de testigos que describen visiones celestiales sobre vehículos blindados israelíes, reportando la aparición de un gran número de ángeles. Esta espectacular manifestación impactó profundamente a las tropas israelíes, elevando su ánimo y generando temor entre sus oponentes árabes. Muchos analistas y creyentes perciben esto como una señal de la intervención divina en momentos críticos para Israel, reflejando así la resiliencia del pueblo israelí y la complejidad de la realidad geopolítica en Oriente Medio en tiempos de incertidumbre. En lo que respecta a los antiguos textos sagrados, encontramos a Miguel como una figura celestial cuyo eco resuena a lo largo de la historia. Con un semblante que irradia fuerza y determinación, se erige como un faro de esperanza y salvaguarda. Sus alas celestiales abarcan la vastedad del cielo. Para comprender el papel fundamental de este arcángel en el gran diseño de la historia humana, es crucial sumergirse en la Biblia, donde su nombre está grabado en las profecías y las intervenciones divinas. En el libro de Daniel, lo encontramos como uno de los príncipes más importantes, un ser celestial con la misión de cuidar y guiar a los elegidos por Dios. Descubre la asombrosa historia del arcángel Miguel y su papel en la lucha entre el bien y el mal. Desde las visiones y revelaciones proféticas de Daniel, se perciben las contiendas espirituales que tienen lugar en los cielos, con Miguel liderando a los justos contra las fuerzas oscuras. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de los antiguos escritos. A lo largo de la historia, relatos de intervención divina y liberaciones milagrosas atestiguan su participación. Desde la salida de los israelitas de Egipto hasta las victorias del pueblo judío frente a la opresión, se puede reconocer su mano guiando el destino humano. En tiempos contemporáneos, en medio del tumulto de guerras, han surgido informes de visiones celestiales sobre vehículos militares israelíes, un poderoso símbolo de protección divina en medio del caos bélico. En momentos cruciales, como la Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel enfrentó adversidades abrumadoras, la intervención divina fue evidente. A pesar de estar en clara desventaja numérica y armamentística, la victoria del país fue un claro indicio de la protección inquebrantable de Miguel. Su función va más allá de los conflictos terrenales. En las visiones proféticas que hablan sobre el fin de los tiempos, su papel se torna esencial en la batalla definitiva contra las fuerzas de la oscuridad. En un mundo al borde de la confusión y el desasosiego, Miguel se alza como un defensor firme del pueblo de Dios, un faro de esperanza ante la incertidumbre. Al sumergirnos en las profundidades de las narrativas bíblicas y los hechos históricos, nos asombramos con la constante presencia del arcángel Miguel. Se nos revela un futuro, un periodo de 7 años, mencionado por el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, en el que un suceso conocido como la abominación de la desolación transformará el templo recién construido en Jerusalén.
El quinto sello del Evangelio de Mateo anticipa un tiempo de gran tribulación que seguirá a este evento. Este es el momento para reflexionar y estar atentos a las señales que se vislumbran en el horizonte. Una de las manifestaciones de esta profanación, según Pablo el apóstol, se da cuando el anticristo se establece en el templo divino, autoproclamándose como deidad y exigiendo la adoración de las personas en todo el planeta, tal como se menciona en 2 Tesalonicenses 2:4. En esa época de angustia se sucederán múltiples acontecimientos que marcarán el rumbo de la humanidad.